Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Están dictadas por la amistad, no por la objetividad. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Dos de los rasgos distintivos de la mortalidad actual en los países occidentales desarrollados son, por una parte, su estabilidad. Esto no funciona. Por una parte, su estabilidad. La tasa bruta experimenta variaciones muy débiles de un año a otro, ahí tienen el ejemplo de España, y la homogeneidad entre países. Las tasas son en todos ellos muy similares. Las pequeñas diferencias entre estos, así como la ligera tendencia al alza que se observa en España en los últimos años, se debe no a variaciones en las condiciones sanitarias, sino a los efectos de la prolongación de la vida y de la estructura por edades, mayor importancia proporcional de ancianos en el conjunto de la población. Para que haya variaciones significativas, tiene que producirse de forma absolutamente excepcional un cataclismo como el vivido el año pasado con la irrupción de la COVID-19. Y a pesar de todo, el incremento, 19%, significativo desde luego en la serie, no es en absoluto descomunal. Históricamente hablando, esta situación es muy reciente y el camino recorrido desde la mortalidad tradicional, la existente en la Europa del antiguo régimen, hasta la situación presente, ha sido largo, difícil y tortuoso. En el punto de partida, la situación era radicalmente distinta. Las tasas brutas de mortalidad eran muchísimo más elevadas. En líneas generales, y sabiendo que es prácticamente imposible lograr cifras exactas, se movían entre el 28 y el 38 por mil, es decir, que triplicaban y aun cuadruplicaban las actuales, y además eran muy heterogéneas, no solo entre países, sino anualmente en cada país, ahí tienen el ejemplo de Francia, tanto si observamos, como digo, un país, si observamos una región, como si observamos una localidad. Ahí tienen varias de la provincia de Guadalajara, aquí tienen una de Tortosa y aquí tienen otra, finalmente, de Atienza. Las causas eran diversas, estaban interrelacionadas y podían resumirse en pocas palabras. Pobreza generalizada, poca y mala alimentación, escasa higiene, mucho frío y medicina ineficaz. El demógrafo italiano Massimo Livi la resume bajo la denominación de síndrome de atraso. En principio, hay causas estructurales. Tengo que volver luego sobre ello. Combinación de una economía agraria de subsistencia técnicamente poco desarrollada y absolutamente dependiente de las fluctuaciones climáticas. Deficientes infraestructuras económicas y una estructura social muy polarizada, con un reparto de la riqueza de la tierra acusadamente desigual, daba como resultado que buena parte de la población estuviera permanentemente subalimentada o alimentada con lo justo para la supervivencia y con su resistencia minada ante posibles agresiones de agentes patógenos externos. Y los ricos, sí, comían y mucho, pero muy desequilibradamente, con una sobreabundancia de proteínas, sobre todo cárnicas, y mucha grasa animal. La obesidad se consideraba un signo de bienestar socioeconómico. Y todos conocemos hoy, claro, los perniciosos efectos de la obesidad en la salud. Aunque se cita pocas veces, conviene no subestimar los efectos del frío en los larguísimos y duros inviernos de la pequeña edad glaciar que afectó a toda la edad moderna. No todos tenían acceso al combustible necesario para caldear sus viviendas y el frío provocaba o agravaba enfermedades, sobre todo del aparato respiratorio, especialmente en las personas mayores y, naturalmente, más entre los pobres que entre los acomodados y ricos. La higiene individual y colectiva dejaba mucho que desear. En el mundo rural, hombres y bestias estaban en estrecho contacto y los muladares abundaban por doquier.
Y en las ciudades, las calles recibían todo tipo de vertidos y excrementos de animales que andaban libremente por ellas y apenas se limpiaban. Y las viviendas de los más humildes, de reducido tamaño e insalubres, con frecuencia estaban atestadas de gente. Es decir, era el caldo de cultivo para el desarrollo de todo tipo de enfermedades. Me gusta recordar que a principios del siglo XVII, Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro, afirmaba bizarramente, y por cierto, en la voz hermafrodito, que los muchos baños afeminaban a los hombres. Los insectos parásitos, piojos, pulgas, chinches, eran compañeros habituales e inseparables del hombre y de sus muebles, y había gestos y acciones que formaban parte de la cotidianeidad. Rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo, despiojar a los niños, matar piojos, buscar pulgas. Utensilios hoy olvidados, las lendreras, eran de uso cotidiano e incluso las pelucas que puso de moda Luis XIV, medía 1,50 y tantos y lo que quería era aparentar que era más alto, de ahí esos taconazos y esas pelucas, pero también tenían un efecto de tipo práctico higiénico. Permitían llevar los cráneos mondos y lirondos bien afeitados y libres, por lo tanto, de los molestos parásitos y sus huevos y deyecciones. Factor importante era la ineficacia de una medicina que carecía de conocimientos científicos y medios técnicos para combatir la enfermedad. La creencia de que las enfermedades se debían a la corrupción de los humores corporales o a la aparición de miasmas en el aire estaba muy extendida. La mayoría de los médicos diagnosticaba simplemente tomando el pulso al paciente y observando su orina, y la práctica de sangrías, debilitar el cuerpo en definitiva, tenía una imagen de un médico, pero bueno, por no prolongar la he quitado. Debilitar el cuerpo en definitiva era remedio habitual para reducir la fiebre y otras dolencias. Y estando lejos aún la medicina química, los medicamentos eran poco más que hierbas y otros productos naturales. El panorama se completa con la inercia y pasividad, incluso el rechazo abierto de buena parte de la población a cualquier posible innovación en este terreno. Me parece oportuno recordar en el momento actual de polémicas y vacunas esta caricatura de 1802 sobre los supuestos efectos negativos de la vacuna antivariólica, entonces recientemente introducida por Jenner. La presencia continua de la muerte había llevado a la aceptación pasiva y fatal de la situación existente y de la aparente imposibilidad de luchar contra la enfermedad y la muerte. Y no solo a las capas iletradas. Resulta escalofriante encontrar testimonios de personas cultas como este del académico de la historia y paisano nuestro Juan Catalina García López, de fecha tan tardía como 1881. Hablaba de la provincia de Guadalajara como una tierra sana, porque aunque en los últimos tiempos las defunciones habían superado a los nacimientos, más de la mitad de aquellas correspondían a personas sexagenarias o menores de 1 año, edades en que el morir es obra de nuestro propio destino, más bien que de influencias sanitarias. Ahí queda eso. La elevadísima mortalidad infantil contribuía notablemente a elevar las tasas brutas globales. Mortalidad infantil que hoy está en el 2,60 y tantos por 1000, es decir, 60 y tantos niños muertos en el primer año de vida por 1000 nacidos. En el siglo XVIII andaba por el 200, 100 y pico, 300, y si sumamos los 7 primeros años de vida, resulta que la espeluznante frase de Pierre Goubert relativa a Francia del XVII se seguía cumpliendo en buena parte de Europa después. Para que alguien llegara adulto hacían falta 2 nacimientos. Y no entro con la mortalidad en las inclusas, que eran absolutos infanticidios tolerados. Las tasas de mortalidad de 0 a 7 años en las inclusas de Madrid, de París, desde 1750, porque antes no hubo inclusa en Londres, de Londres, son del 80-90%. Una vez superada la infancia, no era raro llegar a viejo.
aunque en todas las edades la mortalidad era más elevada que en nuestros días, y sin olvidar que la vejez llegaba a una edad mucho más temprana que hoy. Ahí fíjense que se eleva a los 60 años, y vuelvo a recordar a Juan Catalina García. Eran sexagenarios. Y con la excepción tremenda del sexo femenino, durante sus años fértiles, víctima de una acusada sobremortalidad por las complicaciones derivadas del parto, que se llevaba a cabo sin asistencia sanitaria alguna, únicamente comadronas que solo por la práctica conocían su oficio y con la exposición a hemorragias, fiebres puerperales e infecciones de todo tipo contra las que no había remedio posible. Combinando mortalidad infantil y sobremortalidad femenina por parto, se podían encontrar casos tan trágicos, aunque no generalizables, como este de San Sebastián de los Reyes, en el que un matrimonio de principios del siglo XVIII, de 8 hijos nacidos, 6 se le mueren recién nacidos o con 2 meses, y la madre, a los 34 años de edad, muere al día siguiente de su último parto. Pero con todo, y, por cierto, la esperanza de vida al nacer, el resultado de todo eso, no era más allá de 30 años o incluso menos. Pero, con todo, lo más característico de la mortalidad del antiguo régimen es la recurrente aparición de las crisis de mortalidad, es decir, la elevación brusca, repentina e intensa duplicaba, triplicaba, cuadruplicaba o incluso más la mortalidad ordinaria y, por lo general, durante un tiempo más bien corto, unos meses normalmente, 1 o 2 años en las más duraderas. Podía eliminar de golpe del 10-15% al 20-25% o más, incluso, de la población, anulando el incremento demográfico de un buen periodo de años. Su alcance geográfico era variable. Podían afectar a espacios reducidos, incluso a una sola localidad, o, por el contrario, a territorios más amplios, regionales, pocas veces nacionales, pero alguna hubo internacional, la epidemia de peste negra del siglo XIV, sobre todo, pero también en la cuenca del Mediterráneo en varios momentos del siglo XVII, y afectaban con matices a todas las clases sociales. Pongo un ejemplo de la realeza. A principios de 1711, Luis XIV tenía en su familia vivos a su hijo, el Gran Delfín, su nieto, el duque de Borgoña, su bisnieto, el duque de Bretaña, 3 generaciones de varones que aseguraban Borbones en el trono de Francia durante mucho tiempo. Pero los 3 murieron, atendidos, por cierto, por un equipo de 9 médicos, entre abril de 1711 y marzo de 1712, víctimas de una epidemia de viruela. Cuando el rey Sol falleció en 1715, fue sucedido por otro bisnieto suyo, el futuro Luis XV, de 5 años y nacido segundón, y quizá por eso se salvó. Como no estaba en principio en la línea sucesoria directa, los médicos apenas se ocuparon de él. Las 3 grandes causas de las crisis de mortalidad se enumeraban en una jaculatoria muy popular en toda Europa a partir de la Baja Edad Media y que he utilizado para encabezar esta intervención. A peste, fame, et bello, libera nos domine. De la peste, que simbolizaba todas las enfermedades epidémicas, del hambre y de la guerra, líbranos, Señor. Y lo peor era que rara vez actuaban en solitario, sino relacionadas mediante un complejo sistema de interacciones que Jacques Ductaquier quiso presentar en este gráfico, a pesar de su complejidad, sigue siendo incompleto. Lo más primario y evidente, la guerra mata y destruye cosechas y por esta y otras acciones provoca el hambre. El hambre mina la resistencia de los cuerpos a las enfermedades que se difundían rápidamente y las epidemias, que con frecuencia eran veraniegas, podían dificultar en varias formas la recolección de la cosecha. Además, las crisis de mortalidad trastocaban todos los factores demográficos. Se observa claramente en este gráfico clásico desde que Vicente Pérez Moreda lo publicara en 1980 y que pertenece a la cercana localidad de Chiloeches en la peste de 1599. Cuando arrecia la mortalidad, lógicamente, se hunden los matrimonios y también las concepciones, y eso no está recogido aquí, aumentan los movimientos migratorios. Y una vez pasado lo peor de la crisis, los movimientos se invierten. Vuelven parte de los huidos, se reduce la mortalidad durante algún tiempo, la epidemia se ha llevado por delante a todos los débiles, a los más débiles,
Se reactivan los matrimonios, recomposición de familias, aumentando las bodas entre viudos, adelanto del matrimonio de jóvenes que se han quedado solos y han accedido antes a la herencia, y, consecuentemente, hay un incremento de la fecundidad. Se ponían en marcha, en definitiva, los mecanismos demográficos para la recuperación de la población. La guerra estuvo presente continuamente en Europa, por elegir una fecha simbólica. Desde la caída de Constantinopla en 1453, prácticamente todos los años hubo guerra en la Europa moderna. Y los conflictos armados fueron en general cada vez más amplios geográficamente y movilizaban a mayor número de soldados. De varias decenas de miles en los primeros tiempos de las guerras de Italia, finales del siglo XV, a 1 millón de soldados movilizados simultáneamente en ciertos momentos de la Guerra de Sucesión Española. Pero los efectos más importantes de la guerra no fueron los muertos en los campos de batalla. No niego, por supuesto, su acción mortífera. Una de las batallas más sangrientas de la Edad Moderna fue la batalla de Lepanto. Unos 10.000 muertos en las tropas cristianas, 30 a 40.000 entre los turcos. Se estima que el número de muertos franceses durante la Guerra Franco-Española de 1635-1659 se acercó a los 400.000, y en la Guerra de Sucesión Española pudo aproximarse al 1.000.000 en toda Europa. Sobre todo, eran particularmente duros los sitios de ciudades, y si eran largos, antes del asalto final, el hambre y las enfermedades ya habían hecho mella en la población sitiada. Roma, por ejemplo, pasó de unos 55.000 habitantes antes del saco de 1527 a 10.000 después. Efectos directos del saco, epidemia que se desató pronto, huidos. El saqueo de Amberes de 1576 por las tropas españolas, la furia española, produjo 7.000–8.000 muertos de un total de 90–100.000 habitantes. 7.000–8.000 muertos en 4 días. El asedio e incendio de Magdeburgo por las tropas imperiales en 1631 provocó la muerte de 20.000 de sus 25.000 habitantes. Pero este de Magdeburgo fue prácticamente el último gran asedio que hubo en Europa occidental en la Edad Moderna. En conjunto, las peores consecuencias de las guerras fueron las destrucciones de todo tipo, la desorganización de la vida económica y las múltiples consecuencias indirectas que acarreaban, como el hecho de que las levas forzosas apartaran de la tierra, muchas veces definitivamente, a cierto número de varones, jóvenes en su mayoría. Se ha estimado, por ejemplo, que el 60% de los enrolados en el ejército francés durante el siglo XVIII no volvió a sus lugares de procedencia, y muchos quedaban mutilados e inútiles para la actividad productiva y para muchas otras cosas. Incluso las perniciosas consecuencias indirectas podían manifestarse en territorios muy alejados de los campos de batalla. No está de más recordar, por ejemplo, que la política de intervención en Europa del conde duque de Olivares provocó importante incremento de la presión fiscal en Castilla, contribuyendo a agravar su despoblación durante el siglo XVII. Los ejércitos, además, eran auténticos depredadores. Estebanillo González califica de langostas de los campos, raposas de los cortijos, garduñas de los caminos y lobos de las cabañas a unos soldados andaluces que, destinados a los campos de batalla alemanas, transitaban por Andalucía, camino de su punto de concentración. Ya en campaña, la requisa de granos para alimentar a soldados y caballerías, la destrucción de cosechas y la práctica del pillaje por tropas mal pagadas eran habituales. Es aterradora la petición de Atienza, una vez acabada la Guerra de Sucesión, de perdón de impuestos, porque en 1706 los ejércitos de las dos coronas forrajearon enteramente su cosecha. No hubo batalla, solo estuvo en el pueblo el rey que huía de Madrid con el ejército hispano-francés. Aquel año se produjo en Atienza la mayor mortalidad de la serie, como bien, desde 1675 hasta 1796. Están recogidos en los registros parroquiales menos de 250. Ellos hablaban de 350. Hagan la media. Probablemente hay infrarregistro y al mismo tiempo ellos exageraban, lógicamente, a la hora de pedir la baja de impuestos. Hagan la media. Pero Atienza tenía 1.000 y pocos habitantes, no llegaba a 1.500 habitantes entonces tengan el alcance de lo que supuso aquella estancia del rey en Atienza, y no las bobadas que dice Laina. Y también la imposición de contribuciones de guerra.
Todo ello dejaba una secuela trágica de campesinos huidos, campos abandonados y pueblos arrasados que tardaban mucho en reponerse, si es que se reponían. Hasta que se generalizaron los cuarteles, bueno, eso es un incendio, ay, perdón, que voy para atrás. Hasta que se generalizaron los cuarteles en el siglo XVIII, los ejércitos durante las temporadas invernales en las que la actividad bélica propiamente dicha desaparecía o disminuía mucho, eran auténticos mundos en miniatura que vivían sobre el terreno. Con los soldados solían estar parte de sus familias y además había otro ejército adosado de prostitutas, logreros y pobres, porque donde había soldados poca o mucha había comida. Con frecuencia eran pasto de enfermedades, disentería, tifus, que solían causar más bajas que las acciones de guerra. Y cuando se ponía en marcha, se convertía en una auténtica máquina de difundir enfermedades. Termino la referencia a la guerra recordando que la más destructora de toda la Edad Moderna fue la Guerra de los 30 años. En conjunto se estima que el imperio perdió un 20-25% de su población, con regiones en que la pérdida llegó hasta el 80%. Hasta 1730 no recuperó la población existente en 1618 y algunas de las regiones más devastadas no fueron teatro de operaciones, sino zona de paso del ejército. Los accidentes meteorológicos, sequías prolongadas, lluvias excesivas, eran los habituales causantes de las crisis de subsistencias en las economías primordialmente cerealísticas, en una Europa cuyo alimento básico era el pan y en la que los cultivos alternativos tardarían en generalizarse. En el telón de fondo, una evidencia. La célula económica agraria básica, la familia campesina, era de una extrema debilidad. Poca tierra cultivada y casi siempre ajena. Técnicas de cultivo deficientes. Rendimientos muy bajos. Escaso volumen bruto de la cosecha y cuantiosas exacciones económicas y extraeconómicas, el diezmo y los derechos señoriales, por ejemplo, a las que hacer frente y que suponían hasta la mitad de la cosecha bruta. Y un espacio económico muy fragmentado como consecuencia de una infraestructura viaria muy deficiente. Y con frecuencia, para poder realizar la sementera del año siguiente, había que recurrir a grano prestado de instituciones municipales, Pósitos en Castilla, o para eclesiásticos, Montes de Piedad. La subalimentación de una parte de la población, ya lo señalé, era habitual, y en esas venía un año de sequía o una plaga de langosta como la que describe Fray Juan de Talamanco en su pueblo Orche en 1710. El hambre se generalizaba. Y a veces, esto es lo más tremendo, en una localidad hambrienta, como el ejemplo Sañover de Tajo en 1684, y lo puso en manifiesto Ramón Sánchez, podía haber grano encamarado. Pero sus propietarios, poderosos locales, claro está, lo tenían cerrado a cal y canto por pura especulación, esperando a que alcanzara el precio que ellos creían conveniente, con el fin de venderlo entonces. Y no afectaban únicamente al mundo rural. Con el pan escaso y a precios elevadísimos, disminuía o cesaba la demanda de productos artesanales y con ello los ingresos de los artesanos. Los asalariados de todo tipo se veían imposibilitados o casi de comprar pan y los propietarios, aunque no solían ser los peor librados, luego vuelvo sobre ellos, dejaban de percibir las rentas de las tierras. Pero sobre todo, la repetición de 2 o 3 años seguidos climatológicamente adversos agravaba enormemente la situación y era entonces cuando se daban las crisis verdaderamente graves. Hasta los habituales mecanismos de compensación y redistribución de la renta, los citados pósitos, las limosnas, sobre todo, aunque no solo de las instituciones eclesiásticas, resultaban ineficaces y no había remedio posible. Ni siquiera se podía traer grano de otras comarcas con posibles excedentes por los elevados precios del transporte y los asaltos al pasar por zonas necesitadas. Hoy se admite que eran raras las muertes por inanición, aunque más o menos ocasionalmente pudo haber alguna o algunas, y Finlandia a finales del siglo XVII ofrece un ejemplo trágico en este sentido.
Pero el hambre debilitaba extraordinariamente organismos ya habitualmente desnutridos, se ingerían alimentos en mal estado o productos extraños, se dio patente de comestibles a las materias más repugnantes, decía Mesoneros Romanos del hambre de Madrid de 1812, y la aparición de infecciones oportunistas y otras específicas, el tifus muchas veces, era frecuente. E incrementaba el número de mendigos y vagabundos que se dirigían hacia las ciudades con la esperanza de conseguir limosnas y atestaban los centros hospitalarios y de caridad, facilitando la difusión de las enfermedades que sufrían. Lógicamente, la mortalidad vinculada a las crisis de subsistencia solía tener, al menos en sus orígenes, una fuerte componente diferencial socioeconómica. Afectaban más a los pobres que a los de mediano pasar y a estos más que a los ricos. Pero si la crisis era duradera, dicha componente comenzaba a difuminarse. Y si se desataba la epidemia que tantas veces acompañó a las etapas de hambre, las barreras socioeconómicas podían llegar casi a desaparecer. Otra cuestión, los periodos de escasez solían tener otra dura consecuencia socioeconómica. El incremento del endeudamiento campesino y el aumento de desposeídos si los propietarios y titulares de censos exigían implacablemente el pago de rentas e intereses y, en su defecto, la ejecución de las hipotecas. Se conocen bastantes casos de gente que el poco alimento que conseguía, por ejemplo, de huertos y demás, lo guardaba para pagar la renta y ellos pasaban hambre aguda o incluso casi alguno llegó a fallecer. Y un par de detalles finales. El cultivo de productos alternativos a los cereales tradicionales pudo paliar las crisis de subsistencia. La Galicia costera se vio libre del hambre en el siglo XVII y aumentó notablemente su población por la extensión del cultivo del maíz, pero el maíz requería unas condiciones muy específicas para su cultivo. Y en ocasiones llegó también el comienzo de la generalización de estos productos alternativos. Mesoneros Romanos, hablando del hambre de Madrid de 1812, señala también cómo, acuciados por la necesidad, los madrileños empezaron a consumir la nueva y providencial planta de la patata. Por cierto, dos de los primeros pueblos que en España recogen el cultivo de patata fina, es decir, patata para alimento, son de esta provincia. En el catastro de Ensenada, Yélamos de arriba y Yélamos de abajo. Y muy extraño me parece que solo fueran Yélamos de arriba y Yélamos de abajo y no los de alrededor. En 1779, Campomanes habla del cultivo de la patata en Jadraque. Y en 1780 y tantos se recoge del cura párroco de Galve de Sorbe, habla también del cultivo de papas. Por último, la España interior vivió una etapa terrible de crisis de subsistencias combinada con diversas enfermedades, cuando ya se estaba empezando a olvidar en los países más desarrollados al norte de los Pirineos. Fueron los años finales del siglo XVIII y principios del XIX que se suelen resumir en los años de la crisis más aguda, 1803 y 1804, cuando se produjo la pérdida de cerca del 15% aproximadamente de la población de las dos mesetas. Y las enfermedades epidémicas. Fueron muchas las enfermedades infectocontagiosas presentes en la Europa del antiguo régimen. Sarampión, sífilis, brucelosas, difteria, disentería, paludismo, tercianas, tuberculosis, viruela, tifus. No todas tenían los mismos efectos. Algunas, la tuberculosis, la sífilis, no llegaron a revestir formas epidémicas, infección simultánea de un elevado número de individuos en un espacio geográfico compacto más o menos amplio, pero minaban la salud, mataban lentamente y hacían, por supuesto, a los hombres más frágiles. Suelen incluirse en el apartado de la mortalidad ordinaria. Otras, como el sarampión, eran casi universales, afectaban sobre todo a la infancia y sus secuelas, sus resultas, eran potencialmente graves. Pero había otras mucho más llamativas. El paludismo, las fiebres recurrentes, tercianas o cuartanas, fue una enfermedad endémica en la cuenca mediterránea. Ahí ven un mapa de su distribución en España. Faltan, hay zonas de Galicia que también ahí no aparece. Pero producida por un hematozoario transmitido al hombre por un mosquito, pero esto se descubre en 1880, estaba relacionada con las aguas estancadas y el verano, que propiciaban las condiciones para la proliferación de mosquitos. Estaba, pues, por todos los sitios, pero de forma muy especial en las zonas del litoral mediterráneo, donde se cultivaba el arroz, Valencia sobre todo, pero también el delta del Ebro y el Ampurdán. El testimonio de Cabanilles demuestra esto que voy a decir ahora.
había una gran contradicción. El cultivo del arroz se inscribía en un sistema de intensificación de la agricultura y mejoraba el rendimiento de la tierra, la riqueza, contribuyendo pues al aumento de la población, pero a costa de provocar la enfermedad y hasta la muerte de sus cultivadores. Y en la década de 1780, con su cima en 1784-86, se produjo su más formidable estallido epidémico prácticamente en toda España. Es posible que en 1786 hubiera 1 millón de enfermos palúdicos, el 10% del total de la población española, y 100.000 fallecidos. Digo posible porque no hay forma de conocer el dato exacto. Aunque su intensidad varió de unos sitios a otros, y parece que una de las zonas más afectadas fue la Alcarria, o es porque hay un testimonio esclarecedor, como describe muy vívidamente el médico de Pastrana, Félix Ibáñez. Se recurrió para combatirla a la quina, polvo de la corteza de un árbol americano traído a Europa por los agustinos y sobre todo por los jesuitas. Interesante porque es uno de los antecedentes de la medicina química. Pero es importante señalar que también se empezaron a planificar obras públicas para la desecación de humedales y otras mejoras de infraestructura. La viruela, una enfermedad que progresivamente se convirtió en infantil, Herodes de los niños se la llamó, y terminó siendo algo así como el rito sanitario del paso a la edad adulta, se intensificó notablemente en el siglo XVIII y era temida tanto por su elevada mortalidad, se la considera responsable del 10 al 15% de la mortalidad general en el siglo XVIII en España, como por sus consecuencias. Transmitida por contagio interpersonal, solía tener mayor incidencia en las ciudades que en el mundo rural, del que tampoco estaba ausente. Pero históricamente está vinculada sobre todo a la lucha del hombre contra la enfermedad. Se pasó de recomendar sudoríferos para expulsar los supuestos humores corruptos y envolver a los enfermos en trapos rojos, siglo XVI, a los experimentos con la inoculación traídos de Turquía a la Inglaterra de principios del siglo por Lady Montagu, era la esposa del embajador inglés ante la Sublime Puerta, y que en nuestra tierra tuvo un notabilísimo pionero en la figura del cirujano de Jadraque, Antonio Martín Pérez. Y de la inoculación se pasaría ya a finales del siglo a la vacuna de Edward Jenner, 1797, pero sus benéficos efectos se proyectan, lógicamente, sobre el mundo del siglo XIX. El tifus exantemático, los tabardillos, es provocado por una bacteria del tipo Rickettsia, y se transmite por el piojo, uno de los parásitos humanos por excelencia. Por sus deyecciones, al rascarse era cuando se contagiaba realmente, entraba en el flujo sanguíneo. También por pulgas y garrapatas, pero sobre todo por el piojo. Su primera presente se conoce desde tan antiguo casi como la humanidad. Su primera aparición epidémica descrita en tiempos modernos fue durante la Guerra de Granada, en 1489. Después, las alusiones menudean en otras situaciones bélicas, particularmente en ciertos asedios a ciudades. Recuerdo su aparición en el sitio de Met de finales de 1552, diezmando al ejército de Carlos V y siendo una de las principales causas de que tuviera que levantarlo frustrado y derrotado el 1 de enero de 1553. Estuvo presente casi de forma habitual en los ejércitos de tierra, en la marina, fue particularmente cruel en los navíos británicos durante la Guerra de los 7 años, en las cárceles, se denominaba también fiebre de las mazmorras, y sobre todo en casi todas las poblaciones de forma endémica, con explosiones epidémicas mucho más calladas, pero persistentes, constantes, más en el invierno que en el verano. Es una enfermedad típicamente vinculada al frío y contribuyó decisivamente, Cervantes le llamaba calentura lenta, y contribuyó decisivamente a mantener tasas de mortalidad muy elevadas durante prolongados periodos de tiempo. Por el número total de defunciones que provocó, imposible de calcular, sin embargo, fue el gran asesino, mucho más que la peste, en cuanto a número, al menos de la Edad Moderna. Pero lo hacía, como he señalado, de forma, diríamos, que discreta, sin las formidables y brutales estallidos de la peste. De ahí que el gran símbolo de la mortalidad catastrófica en tiempos pasados sea la peste bubónica. Ninguna enfermedad suscitaba tanto temor colectivo ni dejó recuerdo tan amargo como la peste, por su recurrencia periódica, por los estragos que causaba,
por las perturbaciones económico-sociales que originaba, por su trágica capacidad para sacudir de arriba a abajo toda la sociedad, la peste era mucho más que un problema sanitario. Atacaba igualmente a aldeas y ciudades, pero era en estas donde se hacía sentir en toda su siniestra dimensión. La peste es una enfermedad causada por un bacilo, Pasteurella pestis o el bacilo de Yersin, por su descubridor, propio de la rata negra, es en origen una epizootia, que tenía como vector una pulga específica que, en ausencia de su huésped habitual, el roedor, elige al hombre como huésped alternativo. Al picar a la rata, la pulga ingiere el bacilo que, al desarrollarse, obtura su tubo digestivo y precisa vaciarse picando de nuevo a la rata o al hombre, sobre todo al morir la rata, transmitiéndole la enfermedad que se desarrollaba muy rápidamente. Junto a la hinchazón en el lugar de la picadura, se inflamaban dolorosamente los nódulos linfáticos, bubones, en ingles, axilas, cuello, provocaba fiebre muy elevada con muchos casos de delirio y locura. Hay un artesano catalán de mediados del siglo XVII que en su diario describe precisamente algunos efectos de la epidemia y señala cómo había muchísimos que literalmente que se arrojaban por las ventanas. Luego veremos a uno. Intensas cefaleas, vómitos, problemas cardíacos y la muerte a lo sumo en el plazo de una semana o 10 días. El grado de letalidad de la peste bubónica se situaba en torno al 60-80% de los individuos enfermos. No hablo de la peste pulmonar suele ser minoritaria, muy minoritaria, suele acompañar, pero muy minoritariamente, ahí la letalidad es del 100%. La rata negra era acompañante habitual del hombre. Estaba presente en sus casas, en los muladares, en los graneros. Y precisa, además, rara vez se ha encontrado una rata negra 200 metros más allá de una comunidad humana. Y precisa de su concurso para desplazarse. La transmisión de la epidemia exige la traslación de las ratas o sus pulgas en carros, barcos, lo que explica las epidemias mediterráneas y su frecuencia e intensidad en ciudades portuarias, los propios individuos o en su equipaje. La pulga se alojaba fácilmente en los tejidos de lana. Tras su aparición en Occidente en el siglo XIV, la peste negra, cuando se llevó por delante probablemente entre la tercera y parte de la población europea y casi su mitad, permaneció como enfermedad endémica, como he señalado, con estallidos epidémicos. Desde 1348, fecha de la peste negra, hasta finales del siglo XVII, todos los años hubo en Europa algún caso, aunque fuera muy localizado, de peste bubónica, con importantes oleadas epidémicas, empezando por el siglo XV, 7 en su segunda mitad, 12 en el siglo XVI, 7 en el siglo XVII, con importante remisión no total desde 1670 hasta la última gran epidemia, la de Marsella y Provenza de 1720-22. Particularmente graves fueron en el siglo XVII las oleadas de 1629-31, la peste milanesa, agravada por las ramificaciones de la Guerra de los 30 años, y la de 1656-58, cuando Nápoles fue su gran víctima. Y en España, aunque el siglo XV fue el más afectado, con al menos 11 estallidos, es el menos estudiado. Resaltamos sobre todo las que enmarcan el siglo XVI, hubo más en el siglo XVI, 1506, 1508 y la de 1500 y la de 1596, 1602, simbolizada en el año más duro, 1599. Sobre su incidencia en Guadalajara y las carencias, las hambres, sabe mucho Ángel Mejía. Las de 1647, 1654, que acabó definitivamente con Sevilla, y la de 1676, 1685. La de mediados de siglo, fíjense, abarca toda la costa mediterránea, con una zona bastante interior, pero se consigue regionalizar. Esas líneas negras marcan los muros de contención que se establecieron con un esfuerzo tremendo de colaboración de municipios, fuerzas estatales y demás, pero se consiguió regionalizar en parte. Sobre el número de víctimas solo se pueden dar estimaciones, pero las cifras son siempre aterradoras. Ahí van en ese cuadro algunos ejemplos. Valencia,
Son pérdidas del 27-30 por mil. Castilla, en el 1599, del 8 al 10% de su población total o más. Sevilla pierde el 46% de la población, Milán el 50%, Nápoles el 50%, en 3 meses. O poco más. La de Provenza, y aquí los datos ya son muy precisos, Marsella el 44%, Toulon, Aviñón el 51%, 31%, 65%, en 3 meses. Porque la epidemia de peste tenía una estacionalidad muy acusada. Verano, primeros meses del otoño. Ahí tienen el caso de Madrid, el caso de Barcelona. En Barcelona, la peste en 1589-90, 12.000 y pico muertos sobre 30.000, 35.000 habitantes. Son cifras escalofriantes. Su aparición, como las de otras epidemias, no tenían por qué estar vinculada a épocas de dificultades económicas y como problema sanitario no tenía remedio. Se ignoraban sus causas, por más que en el siglo XVII el jesuita Athanasius Kircher hablara de algún animalúculo como responsable de su transmisión y cómo afrontar su curación. Se luchaba contra un enemigo invisible y mortal, como dijo Cipolla, del que solo se sabía que viajaba sobre todo con los tejidos, y era el principal comercio de la época, el principal artículo de comercio de la época, junto con los alimentos, y no había medicamento eficaz, por mucho que se utilizaran de todo tipo, desde aquel remedio universal, la tríaca magna, del que se decía que para todo servía, pero que en realidad no curaba nada, hasta los más disparatados, perlas disueltas en vinagre recomendaba algún sesudo médico, y múltiples remedios milagrosos, naturalmente, en cada pueblo de una forma distinta. Pero el único remedio realmente válido era el que sintetizaba el dicho: huir pronto, marchar lejos, volver tarde. Solo lo podían hacer pronto los ricos, causando problemas en las ciudades que abandonaban, o bien ya cuando se iban los pobres, ya enfermos y diseminando la enfermedad. Ante las primeras noticias de alguna zona afectada, lo esencial era protegerse prohibiendo el comercio con las zonas afectadas. Madrid trataba de utilizar el Tajo como barrera sanitaria cuando venía la peste de Andalucía e impidiendo la entrada en las ciudades de individuos procedentes de ellas. Observen, en la peste de mediados de siglo, todos los puntos negros son pueblos en los que cesa el comercio. Un caso curioso fue el del condado venesino, zona de Aviñón, enclave de soberanía pontificia en territorio francés, donde en 1721 se levantó un muro de 27 kilómetros para protegerlo de la peste de Marsella. En vano, porque la epidemia saltó el muro y también se cebó con ellos. Se exigían certificados y salvoconductos. Ahí tienen uno de Cuenca que mandó a Almudena Serrano con San Julián y sus cestitos. Las murallas de las ciudades se convertían en barrera sanitaria. Se establecían guardias, pero por 1000 razones, errores, descuidos, egoísmos, corruptelas, no era difícil que la enfermedad entrara. Y siempre se reconocía tarde. Porque los primeros afectados solían ser los más miserables, a quienes pocas veces visitaban los médicos. Porque los médicos tenían miedo de pronunciar el nombre de la enfermedad de las enfermedades. Porque las autoridades tenían miedo de asumirlo por las terribles consecuencias, ante todo la ruina económica, que ocasionaba. En Segovia, en 1599, corregidor y obispo de Consuno consideraron prohibir la feria de San Juan, en la que tenía salida la mayor parte de la producción pañera del año anterior. Tengan en cuenta que Segovia era la principal ciudad industrial de Castilla. Pero habría sido la ruina económica de la ciudad. Se autorizó. Entró la peste y en 3 meses se llevó por delante a 3.000 segovianos, aproximadamente el 10% de la población de la ciudad. Se solía ordenar, ahora sí, la limpieza a fondo de las vías públicas y la eliminación de los estercoleros, y se celebraban actos religiosos, misas, procesiones con las imágenes más milagrosas, para pedir la ayuda divina, que solo servían para extender la enfermedad. El recurso a la divinidad siempre estuvo presente, y las devociones de San Roque y San Sebastián, presentes en todas las iglesias de la Europa católica. He elegido 2 imágenes de talla claramente popular, precisamente por eso lo atestiguan. También muchas otras devociones locales. Cuando los enfermos se multiplicaban,
había que señalar ante todo un local amplio y, a ser posible, alejado del núcleo como hospital, Lazareto. En esto, las ciudades italianas fueron las que mejor respuesta y más temprana supieron dar a estos problemas. Pero escaseaba el personal sanitario. Médicos, equipados con un traje especial y una máscara con nariz puntiaguda donde acumulaban productos aromáticos o vinagre, y sacerdotes, los que no habían huido. Es justo señalar que médicos y sacerdotes protagonizaron casos de heroísmo y algunos de auténtica caridad suicida, los hermanos de San Juan de Dios, que tenían a gala atender a los enfermos sin ningún tipo de protección. Trataban de multiplicarse para atender a los enfermos, aunque poco más que consuelo y cierto alivio de sus dolencias podían ofrecer. Todos iban con un bastón, los sacerdotes con un bastón ofrecían el viático a los moribundos. Aunque poco más que consuelo y cierto alivio podían ofrecer. Y proliferaban, naturalmente, curanderos, charlatanes, locos buscavidas, que ofrecían remedios mágicos negociando con el dolor ajeno. Y junto a las prácticas religioso-penitenciales colectivas e individuales, menudeaban a la desesperada exorcismos, ritos mágicos, amuletos, talismanes presuntamente preventivos o curativos. Se aislaban las casas con enfermos, se sellaban sus puertas y casi todas sus ventanas, condenando a todos sus habitantes a una muerte casi segura. Solía quedar abierto un hueco para arrojar los cadáveres a la calle e introducir, si se podía, alimento. Porque había otro reto que solucionar: alimentar no solo a los recluidos, sino a toda la ciudad. No pocas veces, los campesinos de los alrededores que habitualmente vendían en ella sus productos dejaban de acudir por puro y justificado miedo, o si acudían, trataban de vender sus productos a precios desorbitados. Se quería purificar el aire y neutralizar el nauseabundo olor de enfermos y muertos. ¿Recuerdan nuestra gráfica expresión «huele que apesta»? Y se quemaban hierbas aromáticas o productos de olor penetrante, pólvora, azufre, cuernos de animales. ¿Recuerdan también la expresión «huele a cuerno quemado»? Solo se conseguía un aire irrespirable. Y también se quemaba la ropa y otros enseres de los apestados, más hogueras, más humos. Pero la ropa era cara. Siempre había quien trataba de salvar alguna pertenencia, incluso quien la robaba y trataba de revenderla. Extendía la epidemia. Y había que enterrar a los muertos. Normalmente arrojados por las ventanas o sacados con garfios de las casas y acumulados en las calles hasta que de noche, casi siempre de noche, pasaban carros conducidos por los cuervos. En muchas ciudades se obligaba a los presos a realizar esta peligrosa tarea para conducirlos a fosas comunes, donde eran rociados con cal viva y sepultados. En Inglaterra ya se utilizaban los ataúdes, en el resto de Europa los cuerpos iban sin cubrir. Se agudizaban las tensiones sociales y hubo asaltos violentos a las residencias de los poderosos, muchos de ellos huidos desde los primeros momentos, en busca del grano que se creía almacenaban, y se buscaban chivos expiatorios, exacerbándose comportamientos de xenofobia, los judíos en la peste negra, cualquier extranjero o forastero, cualquier pobre diablo cuyo único delito real era el de estar en momento y lugar equivocados, podían ser acusados de haber envenenado aires o aguas, y eran linchados sin piedad o condenados judicialmente en lo que más que nunca eran asesinatos legales. Lo hemos trivializado y habitualmente lo decimos sin reparar en su verdadero significado, pero no hay en nuestro idioma expresión, dicho más terrible que «por la caridad entró la peste». Expresa el trastorno absoluto en época de peste de los principios ético-morales dominantes, pero ayudar, compadecerse del hermano, del familiar, del vecino, del prójimo, podía significar la propia muerte. Y el padre recelaba del pai, dijo, el hijo del padre, el hermano del hermano. Y con frecuencia, los primeros que vergonzosamente ponían en práctica este trastoque de los principios éticos morales eran quienes en tiempos normales lo predicaban y gracias a eso mantenían su posición dominante y se beneficiaban de ella. Muchos clérigos, no todos, por supuesto, que al acabar la epidemia, sin embargo, solían encabezar orgullosamente las procesiones de acción de gracias por la recuperación de la salud colectiva. La peste ha dejado muchas huellas en nuestro entorno cultural.
En el inmaterial, cito, por ejemplo, las fiestas de San Roque, el día que más fiestas patronales hay en España. Sigüenza hizo un voto a San Roque por librarle, y es el patrón todavía, por librarle de la peste de 1599. Un sinfín de estampas, amuletos, novenas, rezos, también material. La Basílica de Santa María de la Salute, erigida en Venecia tras la epidemia de 1630 y a la que todos los años acudía el dogo en una magnífica procesión para perpetuar la acción de gracias. O el monumento levantado en Viena en recuerdo de la de 1679. Muchas imágenes terribles, hemos visto alguna. Vuelvo con la de Nápoles, de Mico Spadaro, la de Sevilla, anónima, lamentablemente la reproducción es malísima. O las de Marsella, siempre con el Chevalier Ross limpiando de cadáveres una de las explanadas. El Chevalier Ross era un aristócrata que se ofreció voluntario para encabezar la operación de limpieza, sobre todo de cadáveres y demás. Curiosamente, pudo preservarse y murió en 1740 y tantos. Probablemente estos cuadros los encargó él mismo. Pero tengo especial debilidad por esta imagen de Antequera de 1679, rehecha en el siglo XVIII. La situación. Un cirujano se distinguió en atender a los enfermos de la epidemia de Antequera de 1679 y regaló el cuadro al convento del Rosario, al monasterio del Rosario, como exvoto. El cuadro se estropea, se va perdiendo y en 1732 se copia, pero adaptando las ropas de los personajes al siglo XVIII. Observen, ahí tienen las flechas, las saetas de la peste cayendo sobre la población. Naturalmente, la Virgen del Rosario, que es la que salva a la población, y la procesión y aquí casi no se ve, con una paloma blanca que apareció milagrosamente y misteriosamente al principio de la población y acompañó a la Virgen durante toda la procesión que aquello estaba. Los flagelantes, la procesión de flagelantes, la penitencia colectiva. Ahí tienen en el hospital el que se está suicidando arrojándose por la ventana. Con el hospital y muchas escenas ahí cauterizando con fuego vivo los bubones. Otro parecido, y aquí dándole sobre todo al niño con el aceite de la lámpara de la Virgen del Sagrario, que se consideraba que era el aceite milagroso que curaba la enfermedad. Naturalmente, la ropa recogida de los enfermos y la hoguera en que se está, que se está acabando. Los cadáveres amontonados y arrojados a las fosas comunes con la cal viva. El cuadro es verdaderamente impresionante, es probablemente de los mejores que hay sobre las epidemias y demás. Por otra parte, hay testimonios literarios. Los dos mejores fueron escritos con posterioridad a los hechos. El diario del año de la peste de Daniel Defoe sobre la peste de Londres de 1665, pero ¡ojo!, está escrito en 1722. Cuando Inglaterra se siente ya segura, siente curiosidad por lo que está pasando en Marsella y Defoe, que era muy avispado, escribe el diario del año de la peste. Espectacular. Recomiendo, aunque la traducción al español es malísima, recomiendo su lectura. Y un capítulo, uno solo, el único fascinante de una novela, por lo demás, plumbea, y Promessi Sposi, los novios de Manzoni. El capítulo que describe la peste de Milán de 1630 es absolutamente impresionante. Pero la peste fue la primera gran enfermedad vencida, o casi, en el mundo occidental. Salvo algunos contagios menores, las últimas grandes epidemias fueron las de Londres de 1665, las de la década de 1670 y la de Marsella-Provenza de 1720-22. En su erradicación pudo haber causas que se nos escapan. ¿Hubo mutaciones genéticas en el propio bacilo o en la pulga? ¿Aumentó la inmunidad adquirida por el hombre? Se señala también, ojo, la sustitución de la rata negra por la rata gris. Ojo, en algún caso concreto sí se puede afirmar algo.
El año siguiente a la gran epidemia de Londres ocurrió el tremendo incendio de la ciudad, lo que supuso, por una parte, una gigantesca desinfección, pero más aún, la reconstrucción se llevó a cabo con criterios urbanísticos nuevos y con más piedra que madera. Y vuelvo para atrás. En 1630, Venecia, tras el desastre de 1630, impuso una cuarentena rigurosísima a todos los barcos sospechosos que entraban en el Adriático, tenía señorío sobre el Adriático, le costaba la riqueza, y ahí me he adelantado, le costaba la riqueza, le costaba económicamente, pero salvaba su salud. Desde este punto de vista, pudo ser muy efectivo el gigantesco cordón, porque probablemente las cosas van por ahí, por la mejora y la efectividad de las acciones preventivas. Pudo ser muy efectivo el gigantesco cordón militar sanitario establecido en la frontera Habsburgo-otomana, que cerraba cuando era necesario el flujo procedente del Imperio turco. La epidemia de Provenza consiguió regionalizarse y se evitó su entrada en España. Desapareció la peste de Occidente, pero vinieron otras enfermedades. Y como con toda dureza hemos podido comprobar bien recientemente, todavía no han acabado. Y, ojo, esta noticia es de anteayer. En Madrid se alertaba de la expansión de la rata negra nuevamente con 35 focos detectados. La situación sanitaria es distinta, pero no deja de tener algo inquietante. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Manolo, por esta intervención. Y ahora se abre un breve turno de preguntas. Si alguien tiene a bien realizar alguna pregunta, pues este es el momento, y sí vamos a pedir pues brevedad en las intervenciones por las cuestiones ya reseñadas de tiempo. No. A ver. Perdón, ¿De quién es el cuadro de Antequera? Anónimo. Popular, de algún antequerano seguro. Es una auténtica maravilla. Y aunque podemos imaginar que hasta incluso puede estar pensado en el siglo XVIII, ¿no? Pero la explicación que se da es que se fue deteriorando y se copió en el siglo XVIII con los trajes, ya amoldándolo a la situación del siglo XVIII. Y además se señala concretamente el convento, en el monasterio de la Virgen del Rosario, hay unas modificaciones que también sirven para fecharlo, pero en cualquier caso es el mejor que conozco. No dudo de que pueda haber alguno más, no lo conozco. Es el mejor que conozco describiendo lo que es una epidemia de peste en el antiguo régimen. Yo, Manolo, no sé si se escucha. Sí, una preguntita solo, ya sabes, de carácter archivístico. ¿Hay repositorios que ofrezcan datos sobre la descripción de las enfermedades que provocan la mortalidad de manera clara, o es muy complicado? Más que conoces mucho la demografía histórica. Hay que ir picando, hay que ir descubriéndolos. Hay muchísima información. Los registros parroquiales, por supuesto. Pero los registros parroquiales no solo por los datos que ofrecen de las partidas, sino porque muchísimos curas anotaban al margen alguna cosa siempre. Quise, pero no había forma de hablar precisamente con el archivero de Sigüenza, Pedro Simón, que tiene una buena colección recopilada precisamente de estas anotaciones, pero no quise, por no ampliar mucho más esto, y los registros municipales muchísimos. Y donde menos esperas aparece una referencia. Los dietarios, el diario de ese artesano catalán es impresionante. Y tiene que haber más. Tiene que haber más. ¿Dónde? Yo nada más quiero agradecerte, Manolo, que me has traído a mi preadolescencia o adolescencia cuando leí el Promessi Sposi, el capítulo de la peste, de aquel movimiento del Innominato, que aparece un noble
el argumento central de los novios de promesa y esposos son unos novios que no se pueden casar, son buenísimos, 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 porque un noble malísimo, malísimo, malísimo está tratando de hacerles toda la vida imposible y demás. Y en medias aparece el capítulo de la peste y además le valió a Manzoni una acusación de clericalismo, porque es de los pocos. Las novelas que se pueden leer, sobre todo las actuales sobre la peste, suelen estar muy bien documentadas, pero sistemáticamente los poderosos son horribles, espantosos, malos, van contra todos, y especialmente si son curas. Y Manzoni pone las cosas en su sitio y, evidentemente, hubo curas que desaparecieron, pero sobre todo hubo muchísimos religiosos, de órdenes religiosas, que se volcaron con los enfermos y hay muchos casos de auténtico heroísmo. Es que la epidemia desataba lo mejor, lo peor y lo mejor del espíritu humano. Y como todas las situaciones de tensión y extremas. Lo hemos visto hace 4 días y no es ni con mucho ni de lejos la situación que se vivía entonces. Bien, pues vamos a dar un minuto para... Muchas gracias. Perdón, ¿De quién es el cuadro de Antequera? Anónimo. Popular, de algún antequerano seguro. Es una auténtica maravilla. Y aunque podemos imaginar que hasta incluso puede estar pensado en el siglo XVIII, ¿no? Pero la explicación que se da es que se fue deteriorando y se copió en el siglo XVIII con los trajes, ya amoldándolo a la situación del siglo XVIII. Y además se señala concretamente el convento, en el monasterio de la Virgen del Rosario, hay unas modificaciones que también sirven para fecharlo, pero en cualquier caso es el mejor que conozco. No dudo de que pueda haber alguno más, no lo conozco. Es el mejor que conozco describiendo lo que es una epidemia de peste en el antiguo régimen. Yo, Manolo, no sé si se escucha. Sí, una preguntita solo, ya sabes, de carácter archivístico. Hay repositorios que ofrezcan datos sobre la descripción de las enfermedades que provocan la mortalidad de manera clara, o es muy complicado? Más que conocer mucho la demografía histórica. Hay que ir picando, hay que ir descubriéndolos. Hay muchísima información, los registros parroquiales, por supuesto. Pero los registros parroquiales no solo por los datos que ofrecen de las partidas, sino porque muchísimos curas anotaban al margen alguna cosa siempre. Quise, pero no había forma de hablar precisamente con el archivero de Sigüenza, Pedro Simón, que tiene una buena colección recopilada precisamente de estas anotaciones, pero no quise, por no ampliar mucho más esto, y los registros municipales muchísimos. Y donde menos te esperas aparece una referencia. Los dietarios, el diario de ese artesano catalán es impresionante. Y tiene que haber más. Tiene que haber más. ¿Dónde? Yo nada más quiero agradecerte, Manolo, que me has traído a mi adolescencia o adolescencia cuando leí Promesa Sposi, el capítulo de la peste, con aquel movimiento del ignominato que aparece un noble, dicen que es noble muerto con la capa que debe resultar el ignominato, y como Renzo, el enamorado, se libra de la peste, cae pero la supera y queda iluminado y se dedica a defender y a recoger los cadáveres. Entonces me hace recordar el argumento central de los novios de promesa y esposos son unos novios que no se pueden casar, son buenísimos, 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 porque un noble malísimo, malísimo, malísimo está tratando de hacerles toda la vida imposible y demás. Y en medias aparece el capítulo de la peste y además le valió a Manzoni una acusación de clericalismo, porque es de los pocos. Las novelas que se pueden leer, sobre todo las actuales sobre la peste, suelen estar muy bien documentadas, pero sistemáticamente los poderosos son horribles, espantosos, malos, van contra todos, y especialmente si son curas. Y Manzoni pone las cosas en su sitio y, evidentemente, hubo curas que desaparecieron, pero sobre todo hubo muchísimos religiosos, de órdenes religiosas, que se volcaron con los enfermos y hay muchos casos de auténtico heroísmo.
es que la epidemia desataba lo mejor, lo peor y lo mejor del espíritu humano. Y como todas las situaciones de tensión y extremas. Lo hemos visto hace 4 días y no es ni con mucho ni de lejos la situación que se vivía entonces.